14 países occidentales han dado un paso que podría cambiar la historia contemporánea. Legalizar un bloqueo marítimo contra Rusia en el mar Báltico. La noticia ha sacudido tanto a diplomáticos como a expertos militares. ¿Estamos realmente al borde de una guerra en Europa del Norte? ¿O se trata de una maniobra calculada para doblegar a Moscú sin necesidad de disparar un solo tiro? La respuesta, como veremos, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para entender la magnitud de este movimiento, hay que remontarse al anuncio oficial de Londres. A finales de enero del año 2026, el gobierno británico publicó un plan estratégico para coordinar el control naval en el mar Báltico. Esta hoja de ruta no es solo un documento técnico, representa la cristalización de una coalición inédita, con 14 gobiernos, desde el Reino Unido hasta las repúblicas bálticas, pasando por Escandinavia, dispuestos a detener físicamente los tanqueros rusos que no cumplan sus reglas. Este nivel de coordinación supera cualquier sanción tradicional. Ya no hablamos de restricciones financieras o tecnológicas, habituales en los últimos años, sino de interceptar y retener buques en aguas internacionales, una medida que, en términos históricos, recuerda a los bloqueos navales de las grandes guerras del siglo XX. El mensaje es inequívoco. Moscú está siendo asfixiada en una de sus rutas energéticas más estratégicas. Se trata de una alianza que ha decidido pasar del terreno económico al militar, en una muestra de fuerza que pone a prueba los límites de la diplomacia y del derecho internacional. La apuesta no podría ser más alta. Si Rusia no responde, podría perder el control de sus exportaciones clave, quedando atrapada en una espiral de tensión militar y, potencialmente, en una crisis interna por la pérdida de ingresos. Para Europa, la amenaza es igualmente grave. Cortes energéticos, tensiones internas en la OTAN y un mar Báltico convertido en posible escenario de guerra abierta, con el riesgo de que incluso un error menor detone un conflicto de dimensiones imprevisibles. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué el mar Báltico se convierte, en pleno siglo XXI, en el epicentro de una confrontación global? Y sobre todo, ¿qué significa jurídicamente este nuevo bloqueo? Vamos a analizar el contexto, los pasos previos y el alcance legal de esta coalición sin precedentes. El equilibrio regional podría cambiar en cuestión de días, como sucedió en crisis pasadas que transformaron el orden internacional. Por ejemplo, el bloqueo de Cuba en 1962 puso al mundo al borde de la guerra nuclear por una disputa marítima, y la crisis del Canal de Suez en 1956 reconfiguró el mapa geopolítico. Hoy, el Báltico podría vivir su propia versión de estos momentos críticos. ¿Por qué el Báltico y por qué justo ahora? La respuesta no se limita a una simple sanción. Aquí se juega el equilibrio estratégico de todo el norte de Europa. El mar Báltico es, desde la Edad Media, una de las vías comerciales más disputadas del mundo. Controlar sus rutas ha sido el objetivo de imperios y potencias, desde la Liga Hanseática hasta la Marina Imperial Alemana y la Unión Soviética. Hoy, Rusia ve en este mar su principal salida para exportar petróleo y gas a Europa, recursos que generan miles de millones de dólares cada año para su presupuesto estatal. La maniobra de los 14 países occidentales consiste en bloquear los tanqueros rusos bajo el argumento de combatir la llamada flota sombra de Moscú. Este término, aunque carece de base en el derecho marítimo, resulta útil para justificar detenciones bajo pretextos técnicos diseñados a medida. Por ejemplo, un tanquero ruso que apague su transpondedor o cambie de bandera podría ser considerado sospechoso y, por tanto, detenido. Esta estrategia recuerda a las prácticas de control marítimo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados interceptaban cargamentos sospechosos en busca de contrabando o suministros al enemigo. No se trata de una coalición menor o improvisada. Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, los países bálticos, Escandinavia y otros actores clave han unido fuerzas. Todos tienen intereses directos en la región, ya sea por razones energéticas, comerciales o de seguridad nacional. Juntos, están levantando un cerco marítimo que desafía frontalmente a Rusia
y pone a prueba décadas de normas sobre libre comercio y navegación. En la práctica, el mar Báltico se convierte en una especie de lago vigilado, donde cualquier movimiento ruso puede ser monitoreado o incluso bloqueado. El valor del Báltico para Moscú es incalculable. Los puertos de Primorsk, Ust-Luga y Kaliningrado canalizan diariamente recursos energéticos que suman varios miles de millones de dólares al presupuesto ruso cada año. Si este corredor se cierra, el golpe no será solo económico. Rusia quedaría aislada del comercio europeo, perdiendo influencia y prestigio naval, lo que podría tener un efecto dominó en su capacidad de negociación global y en su peso como potencia militar. Vale la pena recordar que estas sanciones y detenciones ocurren sin el aval de Naciones Unidas. La falta de respaldo internacional debilita la legitimidad de la operación y evidencia la fragilidad del orden jurídico global. En la Conferencia de San Remo, en 1920, se intentó establecer reglas para los bloqueos navales, pero siempre han existido vacíos legales que las potencias han explotado según su conveniencia. Hoy, el bloqueo al que se enfrenta Rusia es un ejemplo más de cómo los vacíos legales pueden ser utilizados para cambiar las reglas del juego en tiempo real. El riesgo, por tanto, es máximo. Perder el acceso al Báltico supondría para Rusia una derrota económica y simbólica, similar a la que sufrió Austria-Hungría cuando perdió el acceso al Adriático después de la Primera Guerra Mundial. Europa del Norte se convierte así en un tablero de confrontación directa, y la posibilidad de una escalada militar crece, con consecuencias imprevisibles para toda la región. La pregunta entonces es inevitable. ¿Qué busca realmente Occidente y cuáles son las verdaderas apuestas detrás de este bloqueo? Las respuestas no solo explican la estrategia occidental, sino que anticipan el próximo movimiento ruso. El juego ha cambiado y las apuestas nunca han sido tan altas desde el final de la Guerra Fría. Esto va mucho más allá de la economía. Es una maniobra cuidadosamente diseñada para erosionar la fuerza de Rusia y medir sus límites. Occidente ya no se conforma con sanciones abstractas. Ahora busca incrementar los riesgos y la inseguridad en cada etapa del comercio energético ruso a través del Báltico. Cada vez que un tanquero es parado o inspeccionado, los riesgos aumentan, las aseguradoras extranjeras titubean y los costos se disparan. Esto amenaza directamente la rentabilidad de exportar petróleo y gas por esta vía. Un ejemplo concreto. Después de la primera inspección a un tanquero ruso en febrero, varias compañías aseguradoras europeas suspendieron temporalmente la cobertura de cargamentos rusos, elevando los costos de transporte en más de un 30% en apenas una semana. Esa atmósfera de incertidumbre es precisamente el objetivo occidental. El plan no es solo frenar algunos cargamentos, sino sembrar la duda en todo el sistema de exportación ruso. Las aseguradoras internacionales, temiendo incidentes, se retiran. Inversores y armadores buscan rutas menos peligrosas, aunque menos rentables. Moscú ve cómo exportar energía a Europa deja de ser un negocio seguro, minando una de sus fuentes de ingresos esenciales. Ya ocurrió algo parecido con Irán en la década pasada, cuando las sanciones navales y financieras hundieron sus exportaciones de petróleo sin necesidad de usar la fuerza militar directa. La reacción rusa, hasta ahora, ha sido notablemente débil. Moscú se limita a condenas diplomáticas y acusaciones de piratería, sin medidas concretas para proteger sus intereses. Esta pasividad se interpreta en Occidente como una falta de voluntad para escalar el conflicto. Aquí reside uno de los mayores errores estratégicos. Al no responder con firmeza a los primeros incidentes, el Kremlin dejó vía libre a la presión occidental, como sucedió en el pasado con el bloqueo del estrecho de Kerch en 2018, cuando la reacción rusa fue limitada y permitió una escalada diplomática en su contra. El historial es claro. Cada vez que Rusia no responde con decisión, Occidente avanza y normaliza nuevas reglas en su contra. Así ocurrió antes, y el riesgo ahora es mucho mayor. No solo podrían perder parte fundamental de sus exportaciones energéticas, sino también sufrir un golpe a su prestigio naval y militar. Durante la Guerra Fría, la URSS
respondía con despliegues inmediatos de flotas o ejercicios militares masivos. Hoy, la ausencia de respuesta visible da espacio para que la coalición occidental avance más rápido de lo previsto. Algunos expertos rusos, conscientes del peligro, urgen respuestas más audaces: escolta militar para los tanqueros, uso de drones y defensas navales, advertencias claras de represalias. El objetivo es restaurar la capacidad de disuasión y demostrar que cualquier intento de bloqueo tendrá consecuencias inaceptables para el adversario. Por ejemplo, el almirante retirado Sergei Gorshkov propuso el despliegue inmediato de corbetas armadas con misiles antibuque para escoltar cada convoy, siguiendo el modelo de protección que usaban los aliados en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, incluso las propuestas más audaces generan dudas en el Kremlin. ¿Hasta dónde puede Moscú elevar la apuesta sin desencadenar una escalada fuera de control? La historia está llena de ejemplos donde las respuestas desproporcionadas llevaron a guerras abiertas, como la crisis de los misiles en Cuba. Por ello, cada decisión debe calibrarse al milímetro, midiendo sus efectos inmediatos y a largo plazo. El reloj avanza, y con cada minuto que Moscú titubea, el riesgo de una guerra abierta o el precio de quedarse al margen aumenta. Rusia enfrenta una decisión crucial. Responderá con determinación, buscará rutas alternativas o aceptará la pérdida de acceso al mercado europeo. Entre las propuestas más discutidas por analistas militares rusos, destaca la creación de divisiones de drones navales dentro de la flota del Báltico. Estos drones escoltarían los tanqueros, actuando como escudo visible y lanzando un mensaje claro. Cualquier intento de interceptación recibirá una respuesta inmediata, incluso fuego real si es necesario. El uso de drones en conflictos navales ya ha demostrado su eficacia en escenarios como el Mar Negro, donde Ucrania empleó vehículos no tripulados para hostigar buques rusos en 2023 y 2024. Pero este plan es un arma de doble filo. En aguas saturadas de buques y nervios, un solo error podría detonar un enfrentamiento directo con la OTAN. La línea entre la disuasión y la provocación es cada vez más borrosa en el Báltico de hoy. Un caso hipotético lo ilustra. Si un dron ruso intercepta por error un buque civil sueco, el incidente podría escalar rápidamente a una crisis diplomática o incluso militar. ¿Existen rutas alternativas viables? Sí, pero todas son costosas y arriesgadas. Redirigir exportaciones por el Mar Negro implica trayectos mucho más largos, seguros más caros y puertos saturados. Apostar por la ruta ártica exige inversiones enormes y superar desafíos climáticos extremos, como el deshielo y la falta de infraestructuras. El Lejano Oriente, aunque conecta con Asia, representa apenas una fracción de lo que se mueve por el Báltico y no reemplaza el acceso a Europa. En la práctica, ningún escenario alternativo garantiza ni el volumen ni la rentabilidad actual de las exportaciones bálticas. La opción de no responder también es peligrosa. El silencio prolongado del Kremlin podría interpretarse como debilidad, y la historia reciente muestra que cada paso atrás de Moscú solo anima a Occidente a ir más lejos. Así, lo impensable, el control físico de rutas comerciales, se convierte en norma. Recordemos el precedente de la guerra de los petroleros entre Irán e Irak en los años 80, cuando la falta de respuesta internacional permitió que los ataques a buques civiles fueran parte del día a día del conflicto. Aquí no solo se juega un bloqueo, está en riesgo el futuro de miles de millones de dólares en exportaciones energéticas, la reputación militar y marítima de Rusia, la estabilidad de Europa del Norte y la imagen internacional de Moscú. Cada decisión en este tablero tenso determinará el destino económico y estratégico de la región. Frente a este dilema, ¿existe alguna salida que evite la guerra y, al mismo tiempo, garantice los intereses vitales de Moscú? Las miradas en Moscú buscan respuestas entre opciones cada vez más riesgosas. El próximo movimiento podría reconfigurar para siempre el equilibrio de poder en el Báltico. La historia castiga la indecisión. ¿Qué nos deja la crisis del Báltico? Ante desafíos tan directos, solo una respuesta clara y proporcionada
puede evitar que la otra parte gane terreno. Cada gesto ambiguo se interpreta como luz verde para avanzar, y la escalada se vuelve casi inevitable. El ejemplo de la crisis de los misiles de Cuba nos recuerda que la firmeza, combinada con canales de comunicación abiertos, permitió evitar una guerra total. La reciprocidad inmediata es una carta obvia. Si Occidente retiene buques rusos, Moscú podría hacer lo mismo con barcos occidentales en aguas bajo su control. Esto equilibraría el pulso y dejaría claro que cada acción tiene un precio concreto. Por ejemplo, tras la retención de un tanquero ruso, Rusia podría inmovilizar un buque noruego o alemán en el mar de Barents, aplicando exactamente los mismos pretextos técnicos. Pero la disuasión no se limita a la simetría. Mostrar nuevas capacidades militares, como drones marinos o defensas costeras avanzadas, incrementa el riesgo percibido por el adversario sin usar la fuerza directamente. Incluso solo anunciar escolta armada o tecnologías disruptivas puede elevar el costo de cualquier provocación. China, en el mar de la China Meridional, ha utilizado maniobras similares, desplegando guardacostas y drones para disuadir a sus rivales sin llegar a la confrontación directa. Sin embargo, la creatividad en el plano jurídico es aún más letal. Redefinir tratados, explotar vacíos legales o inventar figuras nuevas permite responder fuerte sin romper formalmente normas internacionales. En esta guerra de normas, quien innova en derecho suele marcar el ritmo. Por ejemplo, Rusia podría declarar ciertas zonas del Báltico como áreas de interés nacional, restringiendo el paso de buques extranjeros bajo la justificación de ejercicios militares o ambientales, una táctica usada por Estados Unidos en el Caribe para limitar el acceso a determinadas áreas sensibles. El equilibrio es frágil, firmeza para no parecer débil, prudencia para evitar una escalada fuera de control. Un error puede transformar a Rusia de potencia naval a víctima acorralada, o peor, a culpable de un conflicto mayor. La experiencia de Argentina en la Guerra de las Malvinas muestra cómo una mala lectura estratégica puede llevar a una guerra perdida y al aislamiento internacional en cuestión de semanas. La lección es contundente. Solo la frialdad y la estrategia flexible decidirán si Moscú impone sus reglas o queda sometida a la coalición occidental. En este contexto, mantener abiertos los canales de diálogo, activar foros multilaterales y buscar mediación de potencias neutrales, como Suiza o India, podría ser clave para evitar una escalada irreversible. El desenlace de este pulso determinará no solo la economía rusa, sino el futuro del equilibrio en Europa del Norte. El margen de error es mínimo y cada paso cuenta. Como en una partida de ajedrez de alto nivel, cada movimiento debe anticipar las posibles respuestas del adversario y prever varios escenarios simultáneamente. Rusia se encuentra ante una encrucijada sin precedentes. La decisión de 14 países de imponer un bloqueo marítimo virtual en el Báltico no es solo una jugada diplomática. Es el inicio de una partida de alto riesgo que podría redibujar el mapa del comercio global y la seguridad europea. En juego no están únicamente rutas marítimas, sino el control de miles de millones en ingresos energéticos, la imagen de Rusia como potencia naval y el frágil equilibrio estratégico en el norte de Europa. El Kremlin siente la presión máxima. Si responde con fuerza, podría desatar una escalada militar directa, poniendo en peligro la seguridad regional y mundial. Pero ceder tampoco es opción sencilla. Si Moscú acepta la exclusión del comercio europeo, perderá recursos vitales, influencia geopolítica y capacidad de negociación. Buscar rutas alternativas exigiría enormes inversiones y limitaría su poder en el Báltico, debilitando su presencia en una zona clave. La respuesta de Rusia determinará la próxima fase del conflicto global. Un error podría transformar el mar Báltico en un foco permanente de tensiones, con consecuencias sobre la economía global, la seguridad energética y la percepción de estabilidad en Europa. La inacción, por su parte, podría sentar un precedente peligroso, que la fuerza reemplace a los tratados incluso en tiempos de paz. Este pulso trasciende titulares lejanos. Afecta los precios de la energía, la seguridad de las fronteras europeas
y la manera en que los países defienden sus intereses en el siglo XXI. Estamos ante la posible creación de un nuevo orden marítimo, donde la fuerza y los vacíos legales pesan más que la diplomacia. En manos del Kremlin está la decisión. Pero el desenlace real, y sus impactos, apenas empiezan a dibujarse ante nuestros ojos. Así se cierra, por ahora, un capítulo más de la larga historia de rivalidades en el mar Báltico. Pero la pregunta que todos nos hacemos sigue abierta. ¿Podrá Rusia adaptarse y responder sin desencadenar un conflicto mayor? El tablero está en movimiento, y las próximas jugadas serán decisivas no solo para Moscú, sino para el futuro de toda Europa del Norte.